Hola, buen día. Pido disculpas por no hablar portugués. Haré lo mejor para hablar lento. La idea es contarles cómo ha ido evolucionando en la agenda de Naciones Unidas el tema de consumo sustentable, cómo surge en el debate internacional y cómo aparece en los diversos textos en el marco de Naciones Unidas. Para comenzar, brevemente voy a contarles de qué es Consumers International. Consumers es una organización mundial que funciona como una federación, vale decir, tiene organizaciones asociadas. En Brasil, por ejemplo, está IDEC y está Proteste, que son organizaciones miembros de Consumers. Consumers hace lo que hace Proteste e IDEC a nivel global. Realizamos campañas globales y hacemos research en temas relacionados a la protección del consumidor. Tenemos 220 organizaciones en 115 países, hay oficinas regionales en África, América Latina y Asia. Es una organización independiente que no recibe dinero de las empresas y nos centramos en campañas globales e investigación. El trabajo básico que realizamos se hace en torno de lo que se ha acordado como los derechos básicos del consumidor, que son 8, que son los siguientes: el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, el derecho a la seguridad en la salud, el derecho a ser informado, el derecho a elegir, el derecho a ser oído, a ser compensado, a recibir educación en temas de consumo y a vivir en un medio ambiente saludable. Dicho esto, quiero partir la problemática en relación al tema de medio ambiente y el hombre, y la relación del hombre con el medio ambiente, y cómo en esa problemática y en ese contexto surge el tema del consumo. Esta es una cita del informe Brundtland, llamado Nuestro futuro común. A pesar de que el tema surge en la agenda internacional en la conferencia de Estocolmo el año 72, es el año 87 a través del informe Brundtland en que realmente se entiende la complejidad del tema ambiental y se asocia la sustentabilidad no solo al impacto ambiental, sino también al impacto económico y social. Y es a través del informe Brundtland que surge y se instala el concepto de derecho de desarrollo sustentable. Y se empieza a discutir respecto de los impactos de los distintos modelos de desarrollo que tienen los países. Y básicamente la problemática que hay a lo largo de toda la discusión internacional desde el año 1972 al año 2012 tiene que ver con 3 ejes centrales muy simples. En primer lugar, los impactos que tiene la acción del hombre sobre la naturaleza, tanto a nivel de extracción como de contaminación. En segundo lugar, un tema que aparece permanentemente que tiene que ver con la pobreza y el tema de la equidad, que es el reparto de los beneficios y de las cargas. Y un tercer tema que ha tenido una dinámica muy interesante desde el año 72 al año 2012, particularmente a lo largo del fenómeno de la globalización y el libre comercio, tiene que ver con las dinámicas norte-sur. Y precisamente este es un autorretrato de Frida Kahlo, que se llama Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. Y yo creo, lo puse porque refleja de manera muy gráfica las dinámicas que existen entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo y el conflicto y la complejidad que podemos ver latentes. En este contexto de problemas surge el consumo. Y entonces en este contexto de problemas, problematizada así la sustentabilidad, nos preguntamos qué lugar ocupa el consumo, cómo vemos el consumo, cómo entendemos y abordamos y creamos soluciones para abordar el consumo. Y en este sentido es muy importante entender, que toda esta problemática se empieza a desarrollar fuertemente en la década de los 80
El contexto de la década de los 80, el contexto político, social y económico, es un contexto de grandes cambios, particularmente por la caída de los países del bloque soviético, que determina una masificación de la economía de mercado, de sociedades neoliberales, con una visión de mundo que da contexto a toda la discusión en Naciones Unidas, y evidentemente en una sociedad neoliberal, capitalista, la manera en que entendemos y vemos el consumo y las soluciones que les atribuimos son completamente determinantes. En otro contexto, la manera de ver el consumo habría sido otro, por ejemplo en una sociedad socialista o marxista, o en una sociedad primitiva, y la solución también sería otro. Entonces los invito también a tener en mente el contexto de las sociedades en las cuales vivimos y que hemos estado a partir de la década de los 80, porque es a partir del informe Brundtland en que se empieza a desarrollar fuertemente la discusión internacional. En tercer lugar, quiero contarles cuáles son los foros dentro de Naciones Unidas que han abordado el tema de la problemática ambiental y del desarrollo sustentable. Esencialmente, todo esto se da en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reúne a todos los países miembros de Naciones Unidas. Como parte de la Asamblea General está el Consejo Económico y Social, y asociado al Consejo Económico y Social, los dos foros relevantes en materia de sustentabilidad son el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión de Desarrollo Sustentable. En estos dos lugares se ha desarrollado toda la discusión internacional en torno a la sustentabilidad a partir del año 72 prácticamente. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se crea inmediatamente después de la Conferencia de Estocolmo. Es un programa que tiene una membresía de Estados de Naciones Unidas, tiene un consejo gobernante y a la vez tiene un foro global de ministros de medio ambiente que se reúne anualmente a tomar decisiones. Es un programa, las decisiones y las discusiones que se tengan acá no tienen un carácter mandatorio, son solo referenciales. Y el segundo cuerpo es la Comisión de Desarrollo Sustentable, que se crea luego de la Conferencia de Río del año 92. La Comisión de Desarrollo Sustentable está compuesta por 53 países y tiene como mandato ser el órgano de Naciones Unidas que va dando seguimiento al cumplimiento de Agenda 21. Por eso se crea. Se instala en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y se reúne anualmente en ciclos de análisis y desarrollo de políticas. Se define un programa de trabajo, se definen temas, los temas se van discutiendo, surgen propuestas de políticas y estas propuestas de políticas eventualmente los países las recogen. No son obligatorias, no son mandantes, son solo referenciales. La Comisión de Desarrollo Sustentable, quizás más que el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, es la entidad de mayor importancia en temas de sustentabilidad. Sus funciones parten el año 93. Como les decía, no tiene carácter obligatorio, participan los gobiernos que son parte de la comisión, puede participar cualquier otro gobierno que es miembro de Naciones Unidas, y a la vez hay una invitación, es quizás uno de los pocos foros en Naciones Unidas donde se invita a la participación de sociedad civil,